Queremos encontrar el área de la región que está dentro de la curva polar dada por R es igual a 7 coseno teta, y fuera de la curva dada por R es igual a 5 menos 3 coseno teta. Observe cuando teta es 0 radianes, aquí R es 7, lo que significa que esta ecuación nos da la curva azul, y cuando teta es 0 estaríamos en este punto. Y para esta curva, cuando teta es 0 tendríamos R es igual a 5 menos 3, o 2. Lo que significa que cuando teta es 0 radianes estaríamos en este punto de la curva roja. Entonces, nuestro objetivo es encontrar el área dentro de la curva azul y fuera de la curva roja, que sería esta área aquí. Para encontrar esta área acotada, usaremos esta fórmula aquí, donde R sub 2 sería el radio exterior, y R sub 1 sería el radio interior. Pero para encontrar los límites de integración tendremos que determinar los ángulos donde estas dos curvas son iguales entre sí. ¿Qué ocurriría en este punto? Y este punto, sin embargo, debido a que el área es simétrica a través de la X, o eje polar, en realidad podemos usar radianes 0 como nuestro límite inferior de integración, que sería aquí, y luego deja de integrarte aquí. Y luego, mientras encontremos esta área y la dupliquemos, podemos encontrar el área total. Entonces, casi podemos decir en el gráfico que este ángulo parece que será de 60 grados, o pi sobre 3 radianes, pero para estar seguros de esto, estableceremos estas dos ecuaciones iguales entre sí y resolver para teta. Observe cómo ambos se resuelven para R, lo que significa que las curvas se intersectarían cuando 7 coseno teta es igual a 5 menos 3 coseno teta. Entonces, si sumamos 3 coseno teta a ambos lados, tendríamos 10 coseno teta igual a 5. Divide ambos lados entre 10. Y tenemos coseno teta es igual a la mitad. Entonces, si pasamos al círculo unitario, observe cómo el coseno teta es igual a la mitad en pi sobre 3 radianes, lo que esperábamos, pero también 5 pi sobre 3 radianes, o pi negativo sobre 3 radianes, pero debido a que estamos usando simetría en el eje X para ayudarnos a encontrar el área, nos integraremos desde 0 para pi sobre 3 radianes y luego simplemente duplicar el área. Entonces el área de la región limitada sería igual a 2 veces la mitad veces integral de R sub 2 al cuadrado, que sería 7 coseno teta al cuadrado. Cosine theta squared. Y luego menos R sub 1 al cuadrado, que sería la cantidad 5 menos 3 coseno teta al cuadrado. Integrado con respecto a teta de 0 a pi en 3 radianes. Estamos multiplicando por 2 porque estamos encontrando la mitad del área y luego la duplicaremos. Multiplicaremos por 2, para encontrar el área total. Así que ahora comenzaremos a simplificar el integrando. Observe aquí que tenemos 2 veces 1, que sería 1. Entonces tenemos la integral de 0 a pi sobre 3. Aquí tendríamos 49 costas cuadradas de coseno. Menos la cantidad 25 menos 30 coseno teta. Minus 30 cosine theta. Plus 9. Más 9 costa al cuadrado teta. Ahora combinaremos términos similares. Observe que aquí tenemos 49 costas al cuadrado teta, y aquí tenemos menos 9 coseno al cuadrado teta. Eso sería 40 costa al cuadrado teta. Y luego tenemos más 30 coseno teta. Y luego tenemos menos 25. Ahora realizaremos una sustitución para coseno cuadrado teta. La fórmula no se da aquí, está en esta diapositiva aquí. El coseno al cuadrado x es igual a la mitad multiplicado por la cantidad 1 más coseno 2x. Entonces tendríamos 40 veces la mitad. 40 times 1/2. Veces la cantidad 1 más coseno 2 teta. Y luego todavía tenemos más 30 coseno teta menos 25. Minus 25. Así que continúa simplificando.
Observe que aquí tenemos 40 veces la mitad, eso es 20. 20 veces 1 es 20, pero luego tenemos menos 25, entonces tenemos 5 negativos y luego más 20 coseno 2 teta. Cosine 2 theta. Más 30 coseno teta. Continuemos en la próxima diapositiva. Ahora sigamos y encontremos la antiderivada, pero observe como cuando integramos coseno 2 teta tendremos que realizar una sustitución u donde sea igual a 2 teta y, por lo tanto, el diferencial u es igual a 2 de teta. Dividiendo ambos lados entre 2, la mitad diferencial u es igual a de teta, por lo que tendremos un factor adicional de la mitad al integrar coseno 2 teta. Entonces tendríamos la antiderivada de 5 negativos con respecto a teta sería 5 teta negativo. Más 20. Veces la antiderivada del coseno 2 teta, que sería la mitad del seno 2 teta. Más 30 veces la antiderivada del coseno teta, que es seno teta. Entonces, cuando teta es pi sobre 3, tendríamos 5 veces negativas pi sobre 3, y esto sería 10 veces seno de 2 veces pi sobre 3, que serían 2 pi sobre 3, más 30 veces seno pi sobre 3. Y luego, cuando teta es 0, tendríamos 0 más 10 seno 0 más 30 seno 0. Plus 30 sine 0. Como el seno 0 es 0, todo aquí es solo 0. Entonces tenemos 5 pi negativo sobre 3 más 10 veces seno 2 pi sobre 3. Entonces, volviendo a nuestro círculo unitario, seno 2 pi sobre 3 es igual a la coordenada, y de la raíz cuadrada de 3 dividida por 2. Y luego tenemos más de 30 veces seno sobre 3. Que sería nuevamente la raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Ahora vayamos a la calculadora y obtengamos una aproximación decimal. Tenemos 5 pi negativos divididos por 3. Más 10. Veces la raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Más 30. Multiplicado por la raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Entonces el valor aproximado es 29.4050. ¿Cuál sería el área aproximada de la región limitada sombreada aquí en azul? Espero que hayas encontrado esto útil.